a ellos más que nada porque comparte la cocina, comparte una sala, un espacio común. Entonces, digamos que las habitaciones son específicamente para dormir. Y después, el resto del lugar es más compartir, es un lugar de encuentro. Entonces, eso hace que se distinga de otros hospedajes que generalmente están más relacionados con el descanso y con la comodidad y el confort. Aquí, si bien no es que dejamos de lado eso, la idea un poco es que sea más un lugar de encuentro. Y yo tenía la idea, vos me corregirás o me dirás cómo es, que estos hostel, o hostel, como quieras, aspiran la H, hostel. Sí, hostel. Hostel, sí. Porque en hotel no se dice hotel, sí, claro. pero acá sí, a la manera inglesa. Sí, sí. ¿Es más para gente joven, digamos así? ¿Es así? En realidad, digamos que hay como una mayoría o un promedio de edad más de entre los 21 y los 30 años, pero eso no quita que mucha gente mayor hoy, digamos, se hospede en hostels porque evidentemente no solo que es más económico, sino que encontró un lugar y como yo digo siempre es más un lugar para jóvenes de todas las edades. Está muy lindo eso, sí. Está muy bien. El tuyo fue el primero en La Plata, formás parte de una asociación internacional de hostels, que es muy frecuente en Europa, esto se ve, y creo que también en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué se llama Frankville? Frankville. Sí, Frankville es una historia que tiene que ver con la ciudad de La Plata. Nosotros, sabiendo que éramos los primeros, teníamos ganas de, obviamente, fomentar lo que tenía que ver con el turismo en la ciudad. Sabíamos que era difícil, que la ciudad generalmente no está muy difundida como una plaza turística, pero nosotros entendíamos que había un valor dentro de la misma y que se podía llegar a ofrecer. Ahí aparecen algunas imágenes de del tuyo, tu hostel. Exactamente, sí. Sí. De mi edad no veo ninguno, te voy a decir. Así que tachame, por favor, porque no... Entonces, la foto yo no las elegí. Está bien, muy bien. Entonces me decías con respecto al nombre. No, bueno, y el nombre está relacionado... Ahí está. Tratamos de buscar algo que sea diferente en cuanto a los típicos nombres que generalmente se eligen para relacionar a la ciudad. Y bueno, una historia dice que hay un libro escrito por Julio Verne, años antes de la fundación de la ciudad, que se llama Los 500 millones de la Begum. No es de los más conocidos, pero... ¿Los 500 millones de...? De la Begum. Ajá. Es un cuento más orientado a chicos, donde habla de dos personajes, uno sería el bueno, el otro el malo. Ambos heredan una fortuna y uno de ellos decide crear una ciudad malvada o una ciudad, digamos, muy... con un capitalismo salvaje, digamos, por decirlo de una manera. Y el otro decide hacer una ciudad sustentable, digamos, con principios ecológicos y, bueno, de sanidad. No me digas nada. Esa ciudad buena, con principios ecológicos, en la novela El encuentro de Verne se llama Frankville. Exactamente. Uno de los nombres, una de las traducciones es Frankville. Y, bueno, esto está relacionado con que en el libro, cuando describen esa ciudad, dice que, por ejemplo, cada 6 cuadras iba a encontrarse un jardín público o una boulevard. Son nuestras plazas. Claro, que las calles iban a estar designadas por números de orden. Bueno, que en el centro de la ciudad se iba a encontrar digamos, la administración y la iglesia más importante. Con lo cual, años más tarde, curiosamente, La Plata tiene una similitud muy grande con esa historia. Y Pierre Benoit fue contemporáneo de Julio Verne. Vaya a saber cómo está la historia. Años más tarde, Verne termina siendo jurado termina siendo jurado en Europa. De un concurso. De un concurso donde premiaron a la ciudad de La Plata por su traza. Por su traza y por lo innovadora que había. Pero mirá vos. Sí. Bueno, también tenés un programa de radio vos, que se hace desde el hostel. Sí, Frankville Radio. Sí, FM 103.1. Sí. Frankville Radio. Sí, 221 Radios, así es. Eso fue una cuestión que surgió en función de las situaciones que se viven ahí. Era muy interesante ver gente que es de distintos países, o mismo de acá de Argentina, pero con culturas diferentes, donde surgen charlas muy ricas, divertidas. Un amigo mío, Juan Pablo Laplaza, al cual le mando un gran abrazo,
siempre participaba de ello y me parecía divertido. Y digo, esto lo tengo que llevar a que lo escuche más gente. Porque en ese momento también mucha gente decía, ¿qué hace la gente acá en La Plata? Porque siempre los platenses es como que pensamos que acá no se puede hacer nada. Y... Tenemos una minusvalía en eso. Sí, pero después todos se quieren quedar a vivir acá. La cuestión es que a partir de eso surgió la posibilidad de hacer un programa de radio. Empezamos en una radio que se llamaba Estación Sur y después se fue dando la situación. En esta radio es una radio muy futbolera, con lo cual cuentan con los equipos para ir a las transmisiones de fútbol. Y bueno, propusieron a ver si queríamos seguir haciendo el programa desde allí, desde el hostel. Me pareció muy, muy divertido. A mí me gusta, o sea, son 2 horas en la semana. ¿De qué cuadro sos vos? Yo soy de Estudiantes. Bueno, sigamos. Dale. Sí. Bueno, y en ese momento surgió esto y el programa no solo trata de las charlas con las personas que visitan la ciudad, generalmente de otros lugares, sino también tratamos de darle ese impulso turístico, contando algunas curiosidades o situaciones que entendemos que pueden llegar a ser interesantes para quien la visita. Esto con respecto, vamos a detenernos ahora un minuto con respecto a los visitantes. Obviamente, alguien que se va a alojar en un hotel o en un hostel es alguien que está por algún tiempo, si no, tiene digamos, un alojamiento fijo. ¿Tenés muchos extranjeros que vienen? Sí, la verdad que diría que en porcentaje depende de la época del año, pero generalmente sería un 50 y un 50. ¿Y cómo se contactan con vos? ¿Cómo llegan? Y generalmente, o sea, al principio básicamente por internet. O sea, esa fue la herramienta principal. Y a partir de ahí, ya después, en función de, digamos, uno ir haciéndose conocido por el hecho de que la gente ya la visitaba, mismo la gente de acá de La Plata, una vez que conoce el lugar, nosotros a veces hacemos algunas actividades culturales ahí mismo, con lo cual mucha gente que visitaba el lugar tiene un contacto de otro lugar, llama por teléfono y le dice dónde puedo hospedarme y bueno, nos tienen como referencia. Está bien. ¿Lugar para cuántas personas tiene? No digo el tuyo, en líneas generales es un hostel. Hay varios en La Plata ahora, ¿cuántos hay? Y ahora hay alrededor de, no sé bien, pero creo que alrededor de 12. 12. Sí. ¿Lugar para cuántas personas? Y un hostel mínimo, Más o menos. Mínimo debería tener 20 personas Alojadas. No sé si alojadas, pero una plaza de 20 personas. Si no se pierde un poco esta cuestión de la reunión. Sí, claro, no te encontrás con nadie. Claro, si es muy pequeño no hay posibilidad de interacción con otras personas. Y otra cosa que se deben estar preguntando las personas que nos están viendo, en los aspectos pecuniarios, en los aspectos de costo, ¿es más barato que un hotel? Y si lo fuera, me imagino que puede ser. Si lo fuera, en porcentaje, ¿cuánto más barato? Y es más barato en lo que tiene que ver con las habitaciones compartidas. O sea, uno en un hostel alquila la cama, en una habitación que puede compartir eventualmente con otras personas. Eso hace que se reduzca bastante la tarifa. Quizás si uno lo ve desde el punto de vista por persona, no sé, si una habitación de un hotel en La Plata está en un valor de 400 pesos, una doble, acá una habitación cuádruple estaría valiendo la mitad de lo que paga por persona una doble en un hotel. Está bien. Eso le da la facilidad a alguien que quiere ahorrar. Y por otro lado, o sea, es una cuestión económica y la otra es la cuestión que tiene que ver con que uno allí tiene una cocina donde se puede preparar su comida. Su desayuno por lo pronto. Claro, sí. Si quiere cocinar lo puede hacer, puede compartir sus gastos de comida con otro huésped. Y bueno, allí van surgiendo también amistades. Toda esa es la parte buena y la parte virtuosa del lado aquel de la ciudad, de Frankville, de Julio Verne. ¿Qué dificultades te has encontrado de convivencia? Que sirvan para ilustrar un poco. De convivencia y... Bueno, hay veces que mucha gente llega sin conocer bien de qué se trata un hostel y llega pensando que porque es barato, bueno, se va a adaptar. En general la gente se adapta, o sea, y hasta les termina gustando. Pero bueno, ocurre, imaginémonos que viene gente de cualquier país, de cualquier lugar y con cualquier tipo de ideología. Claro. Pero en general no suele haber mucho problema. O sea, siempre hay alguno que intenta aprovecharse, pero yo diría que son los menos, porque realmente en general la gente se adapta mucho y convive con
con esa comunidad, ¿no? que Está. se termina formando. Decime, ¿tenés mucha gente que vuelve? Sí, por suerte eso está muy bueno, la gente suele volver. Hemos hecho muchos amigos. Yo tengo un socio, Juan Ignacio, que le mando un saludo, y bueno, con él tuve la oportunidad de viajar. Y fuiste a hosteles a otro lado. Sí, sí, nos han invitado a, por ejemplo, algunos de los huéspedes, nos han invitado a casamientos, hemos ido a un casamiento en México que nos invitaron. Y bueno, uno cuando tiene oportunidad de ir a otro lugar, intenta visitar también a las personas que pasaron por acá. Eso. Una última que te hago. Sí. De toda esta pléyade de gente que vos tenés y con las que charlás, porque seguramente el contacto entre ellos es también contacto con ustedes. Sí. ¿Qué es lo qué cosa, qué situación, qué lugar, no sé, qué más les atrae de la ciudad? Lo que más les atrae de la ciudad, yo creo que lo que más les gusta de la ciudad es cómo pueden recorrerla. Es una ciudad que es muy fácil de recorrer. Lo que tiene que ver con el trazado les llama mucho la atención, sobre todo a la gente que viene de países europeos, donde vienen de ciudades que datan de siglos anteriores, que encuentran a una ciudad muy, muy prolija en ese sentido, no hay callejones, algunos hablan de algunas calles que son eternas acá porque es como que ven todo muy, muy perfecto. Les gusta mucho lo que es la arboleda, los espacios verdes. Y eso creo que es lo que les gusta un poco de la ciudad. Y también el movimiento cultural que hay. Yo creo que en eso la ciudad está muy bien posicionada y encuentra muchas ofertas culturales. Quizás hay que buscarlas, pero quizás a valores no tan bueno, exagerados. Juan Carlos Pachi Marino, propietario del hostel Frankville de la calle 46, entre 10 y 11. Sí. Bueno, gracias por haber venido, mucho éxito y nos ilustraste en una cosa que no habíamos tenido en Ojo Clínico. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Y a sus órdenes para cuando quieran. Gracias. Me voy a despedir acá, pero voy a que me acompañe con esta solapa a Irlanda. Estamos en la semana de mayo.